Grabación en proceso, Shabbat Shalom Javerim y a todos los que nos vayan a ver en diferido cuando ya suba el vídeo a YouTube. Vamos hoy a continuar estudiando, como ya lo decía antes de iniciar, el estudio de las 613 mitzvot. Bueno, ya saben lo que he comentado siempre. Este número es un número simbólico de alguna manera, es un número que no tiene por qué hacernos discutir. Siempre, digamos que una persona diga que no son 613, bueno, puede ser que no sean 613, puede ser que sean menos, que sean más. Eso ya, repito, lo vamos a ir viendo. Y hoy, precisamente en este apartado, nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente, se va a repetir algo que también hemos visto antes, y es como Maimónides desglosó, desdobló o extendió lo que bien podría considerarse un solo mandamiento. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a tomar el 158, ¿no? Empieza esta advertencia con la cual ha sido advertido, en este caso, el Cohen, la persona que sea Cohen, de no tomar una mujer zoná. Aquí está escrito en Levítico 21:7, Isha zoná vahalala lo yikuhu. Efectivamente, cuando vamos a Levítico, este mandato está dirigido a los Kohanim Benei Aharón, a los que son Kohanim descendientes de Aarón. Entonces, aquí volvemos a tocar el tema que ya antes hemos planteado. ¿Qué tanto o qué partes de esa legislación levítica podríamos nosotros o deberíamos nosotros adoptar? ¿Hasta qué punto? Porque sí es verdad que efectivamente existen unos principios que siguen sin duda vigentes, pero hay otros que tal vez ya no se requieren, sobre todo por el hecho de haber desaparecido el tabernáculo en la tierra, que ese es el gran desafío, porque como lo hemos hablado en sesiones anteriores, si tú veías el tabernáculo fijo, físico, allí, palpable, tenías las zonas delimitadas, sabías perfectamente cómo dirigirte y todo lo demás. Sin embargo, cuando ha desaparecido el tabernáculo o el templo en su defecto, ya no es tan palpable, ya no es tan fácil vivir imaginando cosas. Además, eso es una parte, ¿no? Pero a eso sumémosle la introducción del sacerdocio, bueno, de Mashiach, pero teniendo en cuenta lo que hemos dicho que es el sacerdocio, ¿no? La libertad con relación al pecado. Eso es un concepto que voy a escribir aquí para los que sean nuevos o de repente no lo tengan tan presente. La palabra que una tiene que ver con libertad, en nuestro sentido, con relación al pecado. Ese es el significado que tiene para nosotros la Kehuna. Digamos que en tiempos pasados y en la vida secular, la Kehuna era el estatus de libre o libertad. Eso era un estatus social, la Kehuna. Entonces, es ahí donde viene precisamente la introducción de que Hashem en sus promesas nos ha dicho, o sea, entre las promesas previas a la entrega de la Torá, está la de Atem tiyu li mamlechet kohanim. Eso es algo que siempre he estado defendiendo. Ustedes serán para mí un reino de Kohanim. O sea que la visión original de Hashem es que fuésemos libres o tuviésemos estatus de libertad. Y siempre lo hemos señalado, la entrega de la Torah se considera, digamos, uno de los mayores faros de la libertad de esa época, de ese entonces, sin ser del todo perfecta, obviamente. Y de eso se encarga la carta a los hebreos, de recalcar que todos estos conceptos de libertad pudieran ser pedagógicos de alguna manera funcionales, pero no perfectos. Entonces, hoy, repito, la Kehuna para nosotros es libertad con relación al pecado. Entonces, si hoy nosotros podemos decir con total libertad que estamos haciendo parte, o por lo menos estamos siendo preparados para ser parte de ese Mamlechet Kohanim,
de ese reino de gente libre. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de la materialización o realización de dicha promesa? Esa es la pregunta que tendríamos que nosotros plantearnos de fondo. En el pasado ya sabemos que en el pasado, o sea, escribo aquí abajo, en el pasado, ser Cohen representaba atender los lineamientos, digamos, especificados en Levítico, bueno, en la Torá en general, porque no vamos a decir que ahora está en un solo libro, en la Torá en general, relativos a sacrificios, Tohorá, esta palabra ya saben, lo traducen pureza, pero no me gusta mucho, Tohorá, el estado de actitud delante de Hashem, sacrificio, Tohorá, ofrendas, el propio templo, la abodá, que es el servicio, etc. Eso estaba allí, o sea, estaba circunscrito a esto, pero también hay que agregarle dentro de la Torá, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, inclusive la conducta. La conducta, y esto tenía unas restricciones bastante fuertes en lo que sería nuestra opinión de hoy. O sea, lo que nosotros pudiéramos opinar hoy, diríamos, es una restricción bastante fuerte. ¿Cuáles son, por ejemplo, con quién te casas? ¿Con quién te podías casar? ¿Ok? ¿Quiénes, digamos, podían ser parte del duelo y quién no? O sea, que no es que podrías hacer lo que a ti te viniera en gana, sino que tenía unos condicionamientos. Según el grado de responsabilidad, pues así va a ser el grado de, entre comillas, limitación. Entonces, lo que tenemos que nosotros acostumbrarnos de pronto a procesar o a pensar es, son las limitaciones o restricciones, luces de libertad. Esto se parece mucho a cuando Mashiach dijo, por ejemplo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Por mucho que para una persona, un incrédulo, ya no vale la pena decir gentil, sino un incrédulo, porque ahí caben judíos y gentiles. Para un incrédulo la vida puede estar tasada en éxitos de este orden, es decir, los bienes que posees, las comodidades que posees, etc. Pero entonces resulta que esos cánones de libertad no son los que a nosotros nos van a calificar como libres. Por eso estoy haciendo esa salvedad, que para nosotros la libertad no puede ser sinónimo de libertinaje, sino que tenemos que verla siempre en función de las limitaciones y restricciones. ¿Serán estas cosas que a veces el mundo llama restricción o limitación más bien luces de libertad? Yo creo que la respuesta es sí, porque es como lo dicho, por ejemplo, y por eso empezado a hablar de las emociones, porque todos nosotros, y es aquí donde empiezo ya formalmente a hablar del tema, tenemos que saber que somos entidades biológicas constituidas por químicos, por hormonas y por la interacción de todas estas cosas. Somos como una especie de enjambre de elementos bioquímicos, biológicos y químicos. De esas interacciones, cada uno de nosotros percibe inclusive la realidad de manera distinta. Ya lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, con el tema de los desafíos o retos de esto, de qué color es el zapato, de qué color es la camisa, de qué color es el paisaje. Y resulta que lo que yo veo azul, de pronto el otro lo ve verde. Y son, ¿por qué vemos colores diferentes? ¿Por qué olemos diferente? ¿Por qué saboreamos diferente? Cada uno, entonces, dentro de esa gama, dentro de esa configuración química, biológica, tiene su propia percepción subjetiva del mundo. Pero al decir subjetiva no lo digo negativamente, es una realidad.
De hecho, estaba, no sé por qué, pero ahora lo entiendo. Yo creo que nada es casualidad, definitivamente. Cuando estamos dentro de la escritura, cuando estamos estudiando. Toda esta semana me pareció muy extraño. Me vino la inquietud precisamente de leer sobre neandertales, Homo sapiens, todas estas cosas que se hablan mucho en el argot del evolucionismo. Y me causaba gracia porque las últimas publicaciones científicas están demostrando que no tiene sentido hablar de que habían especies humanas o evolución. O sea, está clarísimo ya. Porque resulta que, estrictamente hablando, si nos ponemos con la lupa biológica, cada uno de nosotros es una especie de humano. Mira qué profundo es esto. Desde ese punto de vista, repito, cada uno de nosotros es una especie humana. ¿Por qué? Por lo que he dicho ahora, por la configuración que tenemos biológica y química. ¿Sabes? Entonces, somos diferentes especies. Ahora, influye muchísimo, inclusive el ambiente. Existe, ya saben, lo que se llama la epigenética y cómo el medio ambiente puede influenciar y configurar nuestra biología. Imagínate, somos como de plastilina, biológicamente hablando, ¿no? Somos moldeables de muchas maneras, con ciertos límites, claro está. Entonces, yo quiero que entendamos esto porque eso es lo que somos humanamente hablando, ¿ok? Somos humanamente hablando. Efectivamente, el color de la piel, el cabello, la cantidad de cabello, la cantidad de grasa que tenemos en la piel, son cosas genéticas. Pero ¿qué pasa? Que de esa genética, de ese presupuesto con el que cada uno de nosotros viene a este mundo, sin pedirlo y sin saberlo, desarrollamos la interacción con la realidad. Esas interacciones van creando en nosotros lo que llamamos luego emociones, pulsiones, impulsos, instintos y todo esto, ¿no? Entonces llego al tema. Imagínate pues un niño viene sin ningún tipo de censura, como diría Freud, sin ningún tipo de censura de la realidad. Y el niño, pues, de su propio instinto, de su propia percepción, se le da por probar algo o por meter las manos en algún lugar o hacer alguna cosa. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Ponerle límites. ¿Qué pasaría si a ese niño no le ponemos límites? Bueno, básicamente se va a morir, porque no conoce los peligros, y eso es algo muy tremendo. El concepto de peligro no lo conocemos cuando nacemos. Tal vez intuitivamente tenemos alguna noción de lo que es una amenaza, pero no tenemos toda la paleta de lo que es la amenaza y el peligro, ¿no? Esas son cosas que nos las van enseñando los que han estado antes de nosotros y nuestra propia experiencia. Hay veces que por mucho que nos digan las cosas, simplemente no nos entra en la cabeza. Y aquí hay un tema interesante, no es porque seamos rebeldes, no es porque seamos testarudos o seamos cualquier cantidad de cosas, simplemente no lo ves, porque tu cabeza, tu materia gris no da para eso. Y esto lo digo con la confianza de que es una realidad, pero nunca para que nadie se venga a aprovechar de esto, ¿no? Porque eso sería una fatalidad. Yo le pediría a Dios que juzgue a la persona que quiera aprovecharse de estas cosas para esconder su manera de actuar y su rebeldía natural, ¿ok? O sea que esto es simplemente hablar de nosotros como seres humanos, pero no para buscar excusas. Ojo. Entonces, volviendo al tema del niño, así vamos creciendo, ¿no? Se nos van poniendo límites, se nos van poniendo horarios, controlar el esfínter, como todos lo hemos pasado, lo hemos vivido, y vamos adquiriendo ese dominio sobre nuestro cuerpo. Y estamos hablando, repito, de manera universal, todavía no hemos entrado a la Torah ni siquiera. Son cosas de lo que es ser humano civilizado, le llaman hoy. Porque ¿qué decimos de una persona incivilizada? Bueno, que se hace pis en la calle, que se hace popo en la calle, que come y no se limpia, que come con las manos sucias. Eso le llamaríamos hoy incivilizado. Es una persona no educada, no culta. Y luego pues vienen otros niveles de cultura, que si nunca te enseñaron a hablar en voz baja, sino que todo lo dices gritando, bueno, ya luego llegarás al momento en que entenderás que andar gritando no es cultura, no es culto. Eso de andar vociferando y diciendo, hay que ser
moderados, controlados, limitados y todo esto. ¿Qué pasa? Pues que el mundo actual lo que está haciendo es romper esos límites y está prometiendo una libertad, que eso hemos hablado también en el estudio de Efesios, pero esa libertad, como bien lo dije en ese estudio, ¿qué está representando? Está representando la destrucción de lo que es la dignidad, de lo que es la cultura, de lo que es los límites propios, ¿no? Entonces, ya ahora sí, llegando a la Torá, nos vamos a encontrar, repito, con otro nivel. Entonces, voy a tratar de esquematizarlo de esta manera. Más o menos así. Voy a poner aquí el ser humano, natural, ¿ok? Natural pecaminoso. Luego, asciende bajo esos parámetros que haya mencionado, llega a un umbral donde vamos a hablar de ser humano civilizado. Civilizado, básico, modo básico, ¿ok? Básico. Luego vamos a trazar otra línea, otra especie de escala, por decirlo así, que vamos a hablar de ser humano culto. Ser humano culto, cultivado. Cuando decimos culto es cultivado. Es decir, que has cultivado modales, que has cultivado más límites, básicamente. Y por encima de esto es cuando nosotros tenemos que comprender que viene nuestra Torah. Como le he dicho hace poco, ¿no? Torah Tzivalanu Moshe, Morashá Kehilat Yaakov. Torah nos ha ordenado Moshe una herencia de la congregación de Jacob. Aquí sería ser humano en Torah. El ser humano en Torah, y en eso acertaba el Midrash correspectivo sobre el tema que decía que el ser humano sin la Torah llegaba a caer por debajo de los animales. Es decir, que el destino de un ser humano cuando no está dentro de estos límites de la Torah es ir cayendo y va cayendo, que es lo que hemos observado, hasta que llega a este estado básico, pero vamos, básico de básico, primitivo, o simplemente, vamos a ponerle aquí, ser natural, pecaminoso y cautivo, sin ningún tipo de criterio, de razón. Por eso la carta de Pedro nos dice que el ser humano convencional puede llegar a terminar como un animal irracional, nacido para presa y destrucción. Pero mucho de ello viene basado en la pésima administración de sus emociones, de sus sentidos y de todas esas cosas que hemos hablado ahora, procesos bioquímicos, hormonales, de la periferia del cuerpo, etc. Entonces, el estudio de la Torá, de las cosas que primeramente nos enseña es ser consciente de esto, ser consciente de que venimos al mundo con un daño. Vamos a escribir otro atributo que está en la Torá, en la carta a los romanos, es destituido de la gloria de Dios, para que se entienda. Ese es el estado básico con el que venimos a este mundo. Luego, nuestros padres, nuestra cultura nos llevan de pronto a este nivel básico de límites, de lo que es civilizado. Ya si de repente podemos acceder a una mejor educación, de pronto a veces viajamos y el viaje nos da alguna experiencia, nos vamos cultivando en cosas, en otros saberes, en otros conocimientos que de pronto antes no teníamos. Pero por encima de todas estas cosas, el objetivo superior es el ser humano en Torah, y ya si eso le subimos la escala, vamos, tenemos que decir aquí el ser humano con Ruach HaKodesh, que, repito, nunca pudiéramos llegar a pensar que una persona con Ruach HaKodesh sea distinta o demasiado diferente de lo que es un ser humano en Torah, por ejemplo. O sea, hay que ponerlo en este punto, ¿no? El Ruach HaKodesh está por encima de la Torah, claro está. Porque sencillamente el Ruach HaKodesh es una especie de intervención quirúrgica extrema. La Torah, haz de cuenta que es como cuando vas al colegio, ¿no? Y bueno, vas aprendiendo un poco al ritmo, a lo que vas. Pero haz de cuenta que tienes un tumor aquí en el lóbulo frontal que te impide aprender, y viene Dios, pues interviene y te quita ese tumor o ese impedimento, y ahora ves claramente todo. Ese es el velo del que habla la Escritura. Ese es un velo que, dice bien Pablo en 2 Corintios, solo por Mashiach es quitado. Aquí no cabe ni toda la Torá del mundo que quieras estudiar, aunque la leas en hebreo, en arameo, en griego, lo que sea.
Este es un velo que solo por Mashiach es quitado. Así que grabémonos esta escala, por decirlo de manera, y no repito nunca para ir a usarlo como un instrumento de humillación o de mirar a alguien como inferior, no. Es saber en qué estamos y dónde estamos, nada más, para nosotros mismos, no es para compararnos con otro, para nada, cuidado. Y entonces, volviendo al mandamiento, retomando lo que estaba diciendo ahora al principio, estamos analizando esa primera prohibición que tenían los que pertenecían a la Kebuná del orden del Levítico, y estamos atendiendo esta primera mitzvah de hoy, que es, repito, no tomará una mujer zoná. Antes, aquí lo hemos mencionado, el versículo 7, Isha zoná bahalala lo yikahu, veisha gerusha meishah lo yikahu, kikadosh hu lelohav. Una mujer que es zoná. La mujer zoná, acuérdense que es promiscua. La mujer zoná, más allá de prostituta, que ya es evidente que lo es, que ya ni al caso, es obvio, es lógico. Pero recuerden que la mujer zoná es la que no necesariamente es prostituta, pero su conducta es estar acostándose con diferentes hombres, por puro placer. Porque hoy me gustó este y mañana ya no, y pasado me gusta el otro, y luego otro, y así va por la vida, acostándose con quien le viene de gusto. ¿Por qué? Básicamente porque no tiene límites, porque lamentablemente hay que decir, todavía está cautiva. O sea, una mujer zona, por ejemplo, imagínate ahora gráficamente, ahora creo que lo podemos entender gráficamente. Una mujer zona está en esta escala, ¿ok? Está en esta escala, una mujer zona, por decirlo así, y un cohen, por lo menos, está aquí. Por lo menos, un cohen está llamado a vivir dentro de los lineamientos de la Torá. Entonces, en esta diferencia gigante, evidentemente no hay compatibilidad. No la hay. O sea, es imposible que la haya, porque una persona que ha llegado a la que es una en Torah ha aprendido, por lo menos humanamente, unos límites, un manejo de su propio cuerpo que una persona que todavía está en cautividad no tiene. Entonces, por eso, la primera advertencia que recibe un Cohen, un hijo de Aarón en ese momento es, no vas a tomar como mujer a alguien que sea zoná. O sea, primero de todo, ¿no? Porque imagínate, la mujer zoná precisamente es la que menos límites tiene, es básicamente, y con el respeto que quede, hay que decirlo, es la conducta de muchas mujeres incrédulas del día de hoy. Aquí yo les puedo decir que aquí lo que se ve en Europa es impresionante en comparación con lo que se ve en América. Hagan de cuenta que tal vez se vean las mismas cosas que allá, pero aquí es todavía más descarado. Es impresionantemente descarado. En América todavía se ve, sí, pero todavía hay como cierto pudor de hacerlo tan público y tan evidente y como si fuera normal. Aquí hay cosas muy pesadas, ¿no? Entonces, una mujer zona es la que menos límites le pone. Te puede decir, mira, pues a mí me da igual, si tú puedes creer lo que quieras, pero yo quiero estar contigo hoy. Y ya está, ¿sabes? Y luego ya está. Y no me importa ningún compromiso, no me importa nada, solamente quiero casar, como dicen vulgarmente, ¿no? Y ya está, punto. Pues eso es una provocación precisamente a esta escala de impulsos humanos pecaminosos. Es una provocación. Vamos, te lo está poniendo en bandeja de plata. Pero un cohen, una persona libre, sabe que no puede caer tan bajo, que no puede ser presa de sus emociones, de sus impulsos, de sus deseos y de estas cosas que le pasen por la cabeza. No puede. Y estamos hablando humanamente. Ahora imagínate tú si a esto lo comparamos con el Ruach HaKodesh. Vamos, que es que aquí no hay ninguna compatibilidad. Y sin embargo, no deja de existir la provocación, porque eso es importante entenderlo. Podemos llegar a tener Ruach HaKodesh y todo esto, pero Ruach HaKodesh no va a anular por completo nuestra estructura pecaminosa. Si alguien dice que Ruach HaKodesh le ha anulado por completo el aparato impulsivo humano, es que está exagerando o está engañado. ¿Sabes? O está exagerando o está engañado, pero no puede. Porque eso es como tenderse una trampa a uno mismo.
no podemos andar negando esa naturaleza, pero sí tenemos que también confesar que esa naturaleza es pecaminosa y es mala, y hay que mantenerla limitada, y hay que aplicarle los juicios de la Torá que se merezca y que haya lugar, ¿vale? Pero nunca decir, es que ahora como tengo Ruach HaKodesh ya no tengo ningún tipo de tentación ni se me mueve el piso. Cuidado, ¿no? Porque luego cuando vas por la vida, cuando vas viviendo cosas, pues te vas enfrentando a nuevas cuestiones que tal vez antes no te imaginabas que existían. Porque eso es otra cosa. Yo en algún momento, ¿qué te puedo decir? En algún momento he dicho, bueno, yo no tengo así ningún tipo de tentación o algo, pero claro, luego cuando avanzas en la vida te vas enfrentando a cosas y dices, vaya, por aquí a metros porque por ahí no, ¿sabes? Y así sucesivamente. Dice, puede que sea lógico, pero eso corre como para hombre y mujer. Bueno, eso vamos a hablar ahora, porque precisamente de las cosas que implicaba, y eso es lo que estamos estudiando ahora, las cosas que implicaba este sacerdocio levítico, el que estamos hablando, esta kehuná, me gusta mejor decir la palabra en hebreo, esta kehuná, era que solo eran los hijos de Aarón. No había esta aplicación de restricciones para las mujeres, porque las mujeres no eran diríamos, Kohanot, no había mujeres Kohanot. Esto es interesantísimo, ¿no? Eso así que es un tema grueso que vamos a dejar luego. Yo quiero terminar primero de revisar la implicación de lo que estamos estudiando con esta mitzvah y luego hacer el análisis, la reflexión, que repito, casi no se hace, de cuál es la diferencia con la que es una en Mashiach. Por eso son cosas interesantísimas. Entonces, primera restricción, no vas a tomar la mujer que más fácil se te está ofreciendo y no te pone ningún tipo de límites. Olvídate, huye de ahí. Una halalá. Este concepto es interesante, el de halalá, porque no está perfectamente definido. Hay algunos que opinaban, y puede estar por ahí el asunto, pero repito, no lo asevero. Pero desde hace bueno, desde mucho tiempo, de siglos, se ha dicho que esta era una mujer profanada. Una halalá es una mujer profanada, en este caso se asociaba a una mujer que había sido tal vez abusada o violada. Y repito, aquí no estamos para discutir si eso es justo o no es justo. Es la Torá, es la ley de Hashem sobre el sacerdocio. Porque es que a veces nos pasa esto, ¿no? Nunca podemos nosotros ponernos a discutir desde lo que nos sentimos nosotros con relación a lo que está escrito en la Torá. Porque no tenemos arte ni parte en ese mundo. No somos levitas. O sea, si no se quejaron las mujeres de esa época, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos hoy? ¿Sabe? Pero a veces pasa esto, ¿no? Surge este espíritu a veces ultrafeminista o muy igualitarista, que no tenemos que andar pensando en igualitarismos. ¿Para qué? O sea, yo no le encuentro el sentido, ¿sabes? Entonces una mujer a decir, pero eso es injusto, porque yo qué culpa que me violaron. A ver, nadie está diciendo que tengas culpa o no, simplemente que para una persona Cohen no podía ser, punto. No hay que buscarle culpas, ni equilibrios, ni igualdades. Simplemente Dios decía que así no podía funcionar. Él sabrá por qué. Y ya está, eso era algo que solo los Kohanim tenían que aprenderlo, ¿vale? Básicamente. Bien, luego de la halalá, que repito, puede estar por ahí, pero de hecho la palabra halalá viene del verbo halal, que es profanar, que es perforar, inclusive que lo hemos hablado antes, en algún momento, bueno, el Hilul Hashem. Entonces está empezando por ahí la zona y la halalá. Puede ser que alguien diga que una mujer halalá simplemente es una mujer profana, o sea, una mujer, por ejemplo, no israelita, podría ser también. No vamos a reservar todo el tema de la violación. El tema de la violación es sensible, claro está, pero que es plausible también. Pero que también puede ser, oye, una incrédula, o sea, una persona totalmente profana, que no le interese para nada aprender de la Torá ni cosas por el estilo. Luego viene otro tema interesante, una mujer que sea gerushá. Cuando dice gerushá, que es divorciada o repudiada más exactamente, esto de alguna manera concatena con la idea de halalá en cierto modo,
en el sentido de que sea una mujer de afuera, incrédula, porque la única manera en que una mujer en Israel fuera Gerushá, o fuera, sí, existiese una mujer Gerushá viva, es que sea del extranjero. Porque acuérdense que la causal válida para el divorcio entre el pueblo era la inmoralidad sexual. Ahora, como también he explicado y vale la pena recordarlo, podría como mucho llegar a pasar que un hombre como José despidiese a su mujer, le diese repudio en secreto por no de pronto reunir todas las pruebas o no poder demostrarlo, pero que es evidente, mira, esto no lo puedo soportar dentro de lo que humanamente razonamos. No me voy a creer esta historia de que Dios te embarazó o de alguna manera engendraste allí al Mashiach. Mira, hasta que vino Dios y se le apareció a José, pero dice el Evangelio que él la iba a dejar en secreto. Entonces, la Torá dice que la mujer adúltera era apedreada. ¿Pero cuál? La que era sorprendida o aquella a la que se le podía demostrar la culpabilidad. Pero podía pasar que de repente el hombre, al ver la infidelidad, no necesariamente estaba obligado a ir a apedrearla, pero sí le podía dar el repudio. Entonces, la única manera, repito, es esa. La otra es que sea extranjera. Una mujer repudiada del extranjero que haya venido a vivir, supongamos que de pronto se ha convertido, puede ser, como para que resulte candidata. Y aún así, con todo y esto, Hashem le está poniendo una restricción. Una gerusha no la puedes tomar. Y luego dice, porque es santo para su Elohim. Hemos hablado de esto de Kadosh, ¿no? La distinción, el hecho de ser distinguible, porque aquí llegamos a otro punto muy importante que vale la pena notarlo. El ser humano en Torah viene a ser un representante de Dios ante la humanidad. Representa a Dios ante la humanidad. Así que es una responsabilidad tremendísima. Un ser humano en Torah debe saber que representa a Dios ante la humanidad. Eso es lo que significa o implica ser Kadosh. No es solamente decir santo y ahora me cuido de todo y ahora no me contamino con nada. Va más allá de eso. Tienes que saber que en todo momento está representando a Dios ante la humanidad, porque precisamente en esto se va a notar que somos luz al mundo. Pero como bien dice la carta de Pedro, bueno, a ver, ¿de qué sirve si alguno dice que es cristiano y está padeciendo por ladrón, por estafador, por deshonesto o lo que sea? Eso no es padecer como creyente, eso es padecer como incrédulo. Sencillamente, o sea, no nos hagamos los mártires, porque a veces pasa esto, ¿no? Ya a veces ha pasado este caso. Eres creyente, cometes una cosa que no debías hacer, te ponen preso y luego estás diciendo es que estoy padeciendo por el evangelio. No estás padeciendo por el evangelio, estás padeciendo por tu delito. Has hecho algo malo, pues sí lo estás pasando. Ya está. Ahora que te puedas arrepentir, por supuesto, y todo demás, pero no hay que pretender romantizar o espiritualizar lo que hacemos mal. Hay que simplemente confesarlo y punto, ¿no? Y ya está. Pero hay gente que se rehúsa a veces. Entonces, aquí estamos viendo precisamente en este gráfico a dónde llevó Dios a los que llamó. Los llamó a ser Kadosh, Kedoshim en plural. Eran Kohanim por eso, eran libres y estaba esa libertad tasada en términos de las restricciones de la Torá. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Venir a darle luz a estos que estaban en tinieblas. Nunca decir, mira, yo soy mejor que tú. Porque es que precisamente esta competencia también venía de Dios. Porque hay que decirlo de este modo. De Hashem proviene el llamado y la competencia. En todo el tiempo, ¿sabes? En todo tiempo. En los antiguos y en nosotros. Hoy nosotros podemos decir y estar de pronto seguros de que tenemos Ruach HaKodesh, que hemos recibido Ruach HaKodesh, que recibimos esa cirugía drástica
por la cual se nos fue quitado el velo de nuestros ojos y podemos comprender la idolatría en la que estábamos, ¿vale? Sí, lo podemos decir. Yo por lo menos lo he dicho en mi testimonio cuando Hashem me llamó. Y es clarísimo, ¿no? Que solo él pudo haber quitado ese velo. Ni siquiera yo estaba pensando en nada, ni leía la Biblia, ¿no? Entonces, pero eso no es para decir, como ya lo he dicho antes en muchas ocasiones, mira, yo soy mejor que tú. No, tiene la función de ser luz, pero vamos a hacer luz en la medida en que nos guardamos dentro de los límites de la Torah. ¿Vale? Entonces, en ese ejercicio, como todavía no somos perfectos, vamos a fallar. Pero ¿dónde está esa santidad y ese ser distinto, ese Kodesh que ahora opera en nosotros? En que podemos confesar y podemos volver, lo traducen arrepentirnos, ¿no? Podemos volver de esa, ¿cómo llamaríamos? Pérdida de dignidad. Porque cada vez que violamos un mandamiento de la Torá, bajamos. Puede ser que quedemos como meramente cultos, pero hemos violado la Torá. De pronto bajamos a simplemente un ser civilizado, pero cada vez nos parecemos menos a Hashem, hasta que de repente alguno de pronto ha bajado a lo más profundo. Efectivamente, por ejemplo, aquí me han puesto en el chat el caso de Shimshon, por ejemplo. Es un caso impresionante como el de David y Salomón, con la gran diferencia que hasta ahora estamos de acuerdo en decir que ellos no tenían Ruach HaKodesh de manera permanente, venía sobre ellos, tenían intervención periódica o paulatina o temporal, y por eso pues vemos como cuando Ruach HaKodesh se retiraba de ellos, su humanidad y su carnalidad salía a flote y podían mostrarse perfectamente rebeldes y humanos, pero venía otra vez el Ruach HaKodesh y mostraba la diferencia, a tal punto que David llegó a escribir Lev Tahor Brali, un corazón apto crea para mí, oh Elohim, Beruach Nahon, y un Ruach firme, dice Beruach Nahon, Hadesh Bekirbi, renueva dentro de mí, porque este Ruach humano, este impulso humano que traemos, no es espíritu, óigase bien, por si acaso, impulso, esa mentalidad humana, toda esa motricidad carnal, emocional y todo lo demás, obviamente no va a estar nunca, como dice la carta de los Romanos, deseando las cosas de Dios. Está viciado con sus delitos. Pero dice que Mashiach ha crucificado a ese viejo hombre que estaba viciado con sus vicios y nos ha elevado a esta altura de ser Kohanim, porque somos Kohanim, somos Mamlechet Kohanim. Y ahora entonces voy a empezar a hilvanar con la situación presente. Pero bueno, quiero saber antes de continuar si hay preguntas de todo lo que he estado hablando. Lo voy a resumir así. Hemos hecho hasta ahora una radiografía de lo que somos como seres humanos. Hemos visto lo que implicaba ser un Kohen en la época levítica y ahora vamos a pasar a compararlo tentativamente con lo que somos hoy. Habrá efectivamente muchas similitudes entre un Kohen en Torah y un Kohen con Ruach HaKodesh. Pero así como habrá ventajas, habrá tal vez mayores responsabilidades también. Es ahí donde tenemos que empezar a conversar. Entonces, no sé, repito, si hay preguntas de lo que hemos hablado, alguien quiera de pronto, no sé, alguna inquietud de lo que he mencionado, si todo está claro, pues genial, ¿no? Ya saben que para escribir en el chat o si quieren, pues levantando la mano, pueden participar también si prefieren hablar, pero en orden, decentemente y en orden, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Para que no nos interrumpamos los unos a los otros. Bueno, parece que no hay inquietudes, parece que vamos claro, me alegra, ojalá que sea así y no sea un supuesto. Aquí me preguntan, a ver, cuando alguien tiene relaciones íntimas con alguien en transferencia de espíritus, no, a ver, no, yo en este espacio nunca he propagado ni afianzado este tema de transferencia de espíritus. Es que no, porque a ver, por eso uno los casos los tiene que evaluar
si eres creyente o no eres creyente, ¿vale? Porque yo parto siempre de lo que está escrito, donde está Ruach HaMashiach, allá hay libertad. Y efectivamente, pues somos libres. Ahora, espíritus, no es que se transmitan, porque es que no hay espíritu. O sea, yo lo he dicho muchas veces, no hay espíritu. Lo que tendríamos que pensar desde el punto de vista bioquímico, molecular, qué sé yo, hormonal, es si hay algún tipo de transformación en el órgano, en el organismo, etcétera, que de repente te hace actuar diferente. Bueno, eso es demasiado complicado para hablarlo, pero no parece ser que sea una realidad, ¿vale? No parece serlo, sinceramente. De tal manera que lo que sí hay que prestarle más bien atención es a la vinculación emocional. Es decir, hay personas que de repente quedan cautivos sexualmente, pero solo por lo que sienten en la relación, ni siquiera porque le guste la persona o su manera de ser ni nada, sino por lo que han experimentado. Y bueno, de ahí voy a desembocar en este otro paréntesis. Hay que trazar una raya, y como yo decía a un hermano hace poco, hay que reescribir nuestra historia, inclusive la biológica, inclusive la sexual. Las cosas que hayas vivido en el mundo, las experiencias, los niveles, las emociones, las químicas que hayas vivido, borrón y cuenta nueva, trazar una raya y reescribirlo todo. ¿Por qué? Porque de repente hoy algunos creyentes todavía o pueden llegar a pensar que su relación ha caído como un valle frío, que ya no siente lo mismo que antes. Pues mira, no te preocupes, que tal vez no es que tengas que vivir súper eufórico como antes. Tal vez hay cosas que hay que ponerle límites y hay que poner un poco de orden, que como venían, no iban bien seguramente. Entonces, como mucho eso, ¿sabes? Sobre este tema, si se transfieren cosas. Hombre, se transfieren esos picos químicos neurológicos de éxtasis, de placer, y eso como mucho. Pero eso no es un espíritu. Eso es un proceso químico cerebral que luego lo cortas y ya está. Es como el que deja de tomar Coca-Cola o deja de fumar, pues corta eso en su cerebro y su cerebro se reacomoda y deja de perseguir ese placer. Pues igual, ¿no? Básicamente. Bien, dice por acá, hay congregaciones mesiánicas que toman el filo de las letras de provisión de los levitas y le aplican a todo el creyente en base a primera de Pedro, que somos reyes y sacerdotes. ¿Esto tiene sentido ahora? No. A ver, efectivamente, por ahí vamos a empezar, porque si nos vamos a tomar eso al pie de letra, entonces tendríamos que decir que en este reino de Kohanim no entran las mujeres. Y eso no parece ser el tenor del Evangelio. En el Evangelio vamos a tener precisamente que las mujeres tienen una participación no al mismo nivel, obviamente, de responsabilidad, porque la responsabilidad todavía se refrendó sobre el varón, como ya lo he dicho en otras ocasiones, pero que sí tiene una participación en el reino. O sea que, aunque suene extraño decirlo por primera vez, pudiéramos pensar que también tenemos a nuestras hermanas que son kohanots, o sea, son libres. O sea, decir que no son kohanots es como decir que no son libres, y eso es complicadísimo decirlo, ¿sabes? O sea, ya por ahí te das cuenta que no puedes tomar a rajatabla la cartilla levítica y decir, ahora soy levita. Ahora, segundo, si alguien se pretende tomar a rajatabla la cartilla levítica, pues no sé a dónde va a servir. Tendrías que vivir en una ciudad levítica o tendrías que servir en un templo que no existe. ¿Cómo desarrollarías una vida levítica hoy? ¿Sabes? ¿A dónde? ¿De qué vas? Eso es muy peligroso, cuidado. Y por último, como lo he dicho ahora, es complicadísimo porque resulta que estamos nosotros viviendo una realidad que antes nunca tal vez había vivido, y es cómo esa cirugía extrema que hemos hablado, esa cirugía espiritual extrema que llamamos Ruach HaKodesh, ha hecho de todos nosotros una nueva creación. Porque si alguien viene siendo incrédulo y ahora pretende ser levita, supongamos, ¿qué lo hace levita? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace Cohen? El Ruach HaKodesh. Ah, y la otra persona recibe el Ruach HaKodesh también. Entonces no lo puede ser. ¿Por qué razón? Es que ya no se trata ahora, repito, de ese sacerdocio ritual, de sacrificios, de lavamientos de manos, como bien dice la carta a los hebreos,
ese tipo de, como lo escribí aquí, ¿no? Miren, en el pasado ser Cohen representaba atender lineamientos especificados en la Torah relativos a sacrificio, Torah, ofrendas, templo, abodá, la conducta, que pesaban sobre el varón. Eran responsabilidades. Pero hoy, la retoma de la promesa de reino de Kohanim no excluye a las mujeres. Entonces, por eso es importante decirlo en hebreo y no en castellano, porque decir mujeres sacerdotisas se oye súper exótico y extraño, y no tiene ningún sentido decirlo así. Más bien, tenemos que hablar de personas libres en Mashiach y libres dentro de la Torah. Ahora, retomo, y ahí sí la profundización, que es algo que ha estado pendiente durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué implica este nuevo reino de Kohanim? ¿Qué implica esa Kehuná de Mashiach, con la que nos ha hecho libres a todos nosotros? Ese es lo importante, y por eso el tema que hoy estamos tratando, voy a empezar a responder esa pregunta, ¿vale? La primera pregunta que he puesto aquí, ¿cuáles son las implicaciones de la materialización, realización de dicha promesa? Pues la respuesta la vamos a plantear aquí. Primera respuesta, pues serán varias o muchas. La primera respuesta es el fruto de sujeción a Dios manifestado en la libertad para no movernos según pasiones, emociones, impulsos, caprichos, antojos, etcétera, 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 y todas las demás cosas humanas que pudiéramos encuadrar dentro de lo que son emociones y sentimientos y cosas por el estilo. Eso es la primera implicación, y esto va por igual para hombres y mujeres. Como yo lo dije hace poco, ¿no? Vaya, hoy es muy fácil ponerte un talit y ponerte ahí con un sidur y moverte y leer todas las oraciones que quieras. Pero luego terminas de leer y le pegas un grito a tu esposa. Bueno, para mí, con todo respeto, de Cohen no tiene nada. ¿Sabe a qué me refiero? Igual para la mujer. La mujer se puede poner todo el velo que quiera, cantar bonito las alabanzas y todo demás, pero si luego sale intratando a su esposo o irrespetándolo, oye, tú de Kohenetz, como se diría en hebreo el femenino, de Kohenetz no tienes nada. No, por ahí no se empieza. No se empieza por ese exterior. Eso ustedes, eso es interesantísimo decirlo. El judaísmo, como lo diría, y estoy citando las palabras de Rabino Amnon Yitzhak, para el judaísmo la identidad es exterior. Le dan total prevalencia a lo exterior. Si llevas guedejas, eres judío. Si llevas barba, eres judío. Si llevas kippah, eres judío. Si te pones el tal y los tefilín, eres judío. Eso es casi infantil. Nosotros hoy, con la conciencia que tenemos de lo que somos humanamente y de lo que somos en Mashiach espiritualmente, sabemos que nuestra primera identidad es la espiritual, es la interior. Pedro lo decía, ¿no? Las mujeres adórnense no con peinados ostentosos, oro y perlas preciosas y de estas cosas, no. El ornato de una conducta inefable, dice, de un espíritu afable, de respetuoso, como Sara, que llamaba Señor a su esposo. Eso es una pincelada impresionante de cómo empieza la vivencia de la que es una. Entonces, va para igual hombres y mujeres. ¿Eres consciente o presumes o dices que eres Cohen o Cohenetz? Pues empieza con el fruto del carácter. Empieza controlando esas emociones. Empieza controlando esos impulsos, esos nervios, estas cosas que te vienen. Pues piénsalo mucho, muchísimo. Pregúntate, ¿pero yo por qué soy así? Tómate el tiempo para pensarlo, que no haya afán. O sea, sí lo hay, pero no tanto como para tirarse al abismo, ¿no? Pero que sí es importantísimo sacar el tiempo. Porque por esa razón, repito, se crea un descrédito impresionante. Dime tú que si tu propia pareja, sea hombre o sea mujer, habla mal de ti o piensa mal de ti, ¿qué van a pensar los de afuera?
No creas que vas a engañar a todo el mundo con apariencia de piedad, de la barba y la kipá y los tefilín y el sidur y cantando en hebreo. Eso no te hace coger. La quejuna la vamos a ver en la vida cotidiana. ¿Quién se frena primero? ¿Quién está a mayor ejercicio, más ejercitado? Dice la carta de los Hebreos, a los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ya está, no es que te sepas del Pentateuco de memoria, los profetas y los salmos, que ya será admirable, ¿no? Wow, impresionante, sí, pero eso es como un video de TikTok, 30 segundos, vale, el siguiente, ya pasó, ya recibiste tu recompensa. Pero el testimonio, el ser luz, es un ejercicio diario y permanente. Y esa quiero hoy dejarla así expresada, es la primera respuesta de qué implica el que hoy seamos una Kehuna en Mashiach, un Mamlechet Kohanim, un reino de gente realmente libre. Acuérdense que él se lo dijo a ellos, a la cúpula ultraortodoxa de Jerusalén, dice, solo si yo los liberto seréis verdaderamente libres. En vuestros pecados moriréis. Así, ¿no? Y ve tú a saber, ante el público era, la gente más impecable, la que más diezmos daba, la que más obras hacía, nadie como un fariseo, nadie como un escriba. Y resulta que dice, pues, estás preso en tus delitos y pecados. Mira qué nivel tan profundo de libertad, ¿no? Bien, dice por aquí, le decía por la mujer repudiada o profanada. No hay que quitarle este tema de los espíritus. Esto no. O sea, hay que quitarse de la boca esa palabra espíritus y cosas. Todo se va a discernir espiritualmente y con la escritura, es decir, con la escritura. Espiritualmente es con la escritura, no por cuestiones místicas, ¿sabes? Si tú eres creyente hoy, pues revisa como creyente qué estás haciendo, quién es tu pareja y saber, porque a ver, es un tema que poco se habla, pero muchos están teniendo a veces un dilema, un desafío muy tremendo que todavía no ha sido abordado y es cómo le hace un creyente para llevar la vida con un incrédulo, mucho más ahora cuando está conociendo Torah. Eso es un tema, vamos, que yo creo que está esperando a gritos que se toque, pero todavía, bueno, no he llegado allí. Hashem no me ha movido a hablarlo, lo vengo contemplando, puede ser que un día estos lo toque, pero también está pasando otra cosa inesperada, y es cómo hace alguien que está interesado en guardar Torah, y de hecho la guarda, para vivir con un creyente que no le gusta la Torah, que está pasando también. Personas que venían siendo evangélicas los dos y uno de los dos ha conocido primero la Torá. ¿Qué pasa ahí? Y han habido casos de a veces de riesgos de divorcio, de distanciamiento, lo que sea. Pero acuérdense que si has llegado a la Torá, vamos a recordar esta pirámide. Si has llegado a la Torá, has llegado a un nivel de Kehuná, y si tienes Ruach HaKodesh, tienes un nivel todavía superior de Kehuná. ¿Y para qué hemos dicho que es? Para hacer luz. Entonces hay que estudiar la manera en qué o cómo somos luz. Porque sugerir el divorcio o la separación o lo que sea, eso no es ser luz. Eso es difundir la oscuridad. Eso tampoco es un fruto del auténtico que es una de Mashiach. Hay que ser más pacientes, hay que ser más comedidos, sufrir un poco, a veces esperar, tener mucha paciencia, consultar, ¿sabes? Porque, a ver, es importante decirlo, cuando has conocido ahora la Torá y todo esto, bueno, te metes en la autopista de querer guardar los mandamientos y todo demás, pero resulta que si estás casado o tienes hijos, no van a la misma velocidad tuya y de repente se te está pasando por la cabeza que es que por culpa de mi esposa o mi esposo o mis hijos, estoy violando la Torá y estoy faltando ante Dios. Cálmate. Dios sabe qué es lo que estás viviendo. De tal manera que si en algún momento no puedes celebrar una fiesta o no puedes hacer una cosa o la otra, no te sientas tan pecador delante de Dios. Ya Dios sabe que lo estás queriendo hacer.
sabe que tienes ahí unos pesos que no puedes soltar así como así, y que no tienes por qué pensar en soltarlos, y entonces tienes que orar. Acuérdense, les pongo como por ejemplo Daniel. Daniel, que siempre lo viviré diciendo, Daniel es uno de los 3 varones más justos de toda la Torá, lo dice el profeta Ezequiel. Y aún así con todo fue llevado a Babilonia. Vivir en el extranjero, fuera de la tierra de Israel, no le iba a permitir a Daniel vivir muchos mandamientos. Muchos. ¿Qué podía hacer Daniel? Culpar a los israelitas desobedientes. Mira, por culpa tuya no puedo vivir las fiestas en mi tierra, ir a Jerusalén, diezmar los frutos de Israel o lo que sea. No. Se acomodó un poco a la circunstancia, vivió lo que dependía de él y había otras cosas que tal vez no podía vivir. ¿Me explico? Y es así. Y dentro de todo ese marco, tal vez no el mejor, aún así fue llamado el más justo o dentro de los más justos de la Escritura, junto a Job y junto a Noé. Entonces, se los digo porque no vaya a desarrollarse a veces ese tipo, no sé, de síndrome de complejo, de que ahora, mira, ahora cómo hago, ahora no puedo guardar este mandamiento. Con calma, que primero hay que ver cómo te ganas a los tuyos. Eso sí, siempre diciendo, ¿no? Con claridad, bueno, te un mandamiento y tal, no te voy a obligar, lo que sea, pero un poco de respeto debe haber, porque, ojo, el respeto es una cuestión, vuelvo a la pirámide. El respeto es algo básico del hombre civilizado. O sea, no puede ser que haya personas que se presuman creyentes y sean irrespetuosas. Es que lo digo porque es que en el mundo los incrédulos se respetan. No podemos estar nosotros por debajo de ese nivel, si somos creyentes y si somos Kohanim ahora y si tenemos Ruach HaKodesh. Vamos, por favor. Lo que pasa es que sí es verdad también que lamentablemente lo que ha pasado en la cristiandad es que se le dio la espalda por completo a la intervención en los asuntos familiares. O sea, todo el mundo habla, sí, hay que casarse, porque si no te casas eres fornicario, pero luego la gente se casa y cuando tienen un problema y van a buscar al pastor o al líder, pues no, eso no es asunto, la iglesia no se mete en eso. Ahí está el fallo. Es cuando más debería brindarse apoyo para que se desarrolle precisamente esta concientización, esta pirámide que estamos viendo hoy aquí, o escala, o como le quieras llamar, para ser consciente de dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Eres civilizado? Pues mira, si eres civilizado, estas son las características de una persona civilizada. ¿Eres creyente? Ah, pues mira, vamos a exigirte más. Ahora tienes Torah, pues vamos a exigirte un poco más. ¿Sabes? Así funciona, ¿no? Dice, la libertad de los sacerdotes en su momento implicaría el servicio dentro del tabernáculo. Claro, eso es una forma interesantísima de ver la libertad, porque en este caso también tendríamos que ver que esta libertad de la que hemos estado hablando aquí, ¿ok? Este estatus de libertad es precisamente como cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia. Ahora tenemos acceso al lugar más santo, ¿no? Entonces también sería bueno, gracias por el aporte, Javier, sería como con facultad recibida para entrar en mayor comunión a Hashem, por ejemplo. Eso es otra forma maravillosa de marcar esta libertad o esta kehuná, porque efectivamente era un privilegio. Si lo vemos desde ese punto de vista, el poder entrar al lugar santo y el Kohen Gadol al lugar santísimo, el Kodesh Kodashim, eso, si lo vemos, es un privilegio. Es una facultad de mayor comunión. Así que esta idea también es importantísima asociarla con la idea de que es una. Así que sí, efectivamente, por ahí pasa este asunto, ¿no? Luego, vamos a ver el chat que más me dicen. Esto se aplica tanto al no hacer ciertas cosas como a las que se deben hacer, ya que la correctora tiene esta función. Sí, sí, ya te digo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser muy versátiles, muy astutos, muy sabios en tener clarísima la clasificación
de los mandamientos súper restrictivos y los que son menos restrictivos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, que viene el incrédulo y te dice, bueno, que vamos a tener una inmoralidad sexual. Hombre, tú sabes que como creyente no puedes. Ah, si no participas te dejo. Pues mira, déjame porque no puedo. Eso es un estado de degradación que como ser humano no puedo entrar, ¿sabes? Porque no puedes ceder a la presión, este tipo de cosas. Que lo hemos hablado. No, si no me acompañas al culto idolátrico tal, te dejo. Pues mira, pues me vas a tener que dejar. Que seas tú, no yo, ¿no? Pero yo para eso no puedo ir. Y ahí te tienes que parar firme, firme como creyente, sea hombre o sea mujer, porque existe la manipulación emocional, ¿no? Y económica. Esas son cosas que hasta en el mundo se están denunciando. La violencia económica, la violencia machista, la violencia feminista, etcétera. Hombre, eso ya te digo, ni en el mundo civilizado se da. En el mundo civilizado se sanciona. Entonces, pues yo le he dicho a algunas personas a veces que tiene pronto una pareja incrédula y están pasando por una situación, pues mira, ve a la autoridad, pon una denuncia, pon una causal, pon una cuestión ante la autoridad es porque es un incrédulo o una incrédula. Entonces, pues que le aplique su ley, porque en su mundo hasta eso está sancionado. No tenemos que tener miedo con esa parte. Tenemos que ser prácticos, repito, versátiles, funcionales. En tu mundo de incrédulo, eso está sancionado, pues te aplicarán la ley de allá. Ni qué decir ahora cuando hablamos de nosotros. Así que las cosas como son, ¿no? Dice, en relación al discernimiento, conozco personas que no guardan Torah, incluso rechazan, pero se refiere a una gran comunión con Dios y ansia del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe tomar esto? Por su fruto los conocerás. Ahí sí la respuesta va a ser contundente. Porque eso está pasando. Está bueno el tema, esta pregunta, ¿no? Porque a veces se da esta situación. Bueno, es que yo tengo el Espíritu Santo, yo he tenido sueños, Dios me habla, he hablado tal cosa, lo que sea, y no guardo Torah. O sea que estoy bien. Espérate un segundo. Vamos a partir de ese supuesto. Vamos a ver tus frutos. Tus frutos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. El fruto de Ruach HaKodesh. A ver si es verdad eso que tanto estás diciendo. Porque pretender usar, ojo que eso lo mencioné en su momento aquí, oígase bien, que una persona hoy diga que ha recibido Ruach HaKodesh no puede estar chocando con la Torá. Es imposible, porque tanto lo uno como lo otro lo ha dado el mismo Dios. O es que es un Dios distinto el que dio la Torá y el que dio el Ruach HaKodesh. ¿Cómo puede ser que alguien piense en este sentido? No puede ser. Definitivamente es imposible, ¿sabes? Entonces, la respuesta es, te está mencionando que tiene dones y el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver tus frutos y ya veremos. Porque, ¿qué dije yo? Que una persona con Ruach HaKodesh se va a parecer cada vez más a un Cohen. No puede ser que alguien diga que tiene Ruach HaKodesh y se parece más a un ser humano natural pecaminoso en el manejo de sus emociones e instintos. ¿Sabes? No, no tiene coherencia. Así que aquí la respuesta concreta es, vamos a ver qué coherencia hay entre la espiritualidad y ese misticismo y todo esto y los frutos que tienes que dar. Dice, la libertad de los sacerdotes sería comparable a la desnudez de Adán y Jabá, la desnudez de la serpiente. Bueno, ahí aclaro un poco la cuestión, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de desnudez son dos conceptos distintos. Una cosa es estar lleno de conocimiento y otra cosa es estar desnudo. Entonces, Adán y Jabá estaban llenos de conocimiento y no se avergonzaban, mientras que la serpiente estaba llena de otro conocimiento, obviamente, y evidentemente no era lo mismo del árbol de la vida, claro está. Por eso es que cuando Adán y Eva, en esa libertad que tenían, entran en comunión con ese otro conocimiento, perdieron la libertad. Entonces, pues ahí está la cuestión, ¿no? La serpiente no es que tuviera libertad, estaba cautiva de sus propias concupiscencias. Como lo he dicho alguna vez, Satanás es como un autómata preso de su mundo, una especie de persona
descerebrada, que es un peligro para la humanidad. Y como peligro, como todo peligro, pues no puede andar suelto por ahí. Ahora, Hashem ha determinado su destrucción y aniquilamiento, pues es su santa justicia, ¿no? Así que bueno, Javelín, vamos a terminar aquí por el día de hoy. Hoy hemos tocado un solo mandamiento, pero es que el tema viene de hace mucho allí flotando. Es el tema de la Kejuná en Mashiach. Así que quiero simplemente terminar enfatizando esto que he señalado aquí. El fruto de sujeción a Dios manifestado en la libertad para no movernos según pasiones, emociones, impulsos, caprichos o antojos. Y esto va de la mano precisamente con esta facultad de entrar en una mayor comunión con Hashem. Ahí es donde vamos a calibrar qué grado de libertad realmente estamos experimentando. ¿Vale? Básicamente. Espero que esta palabra sea de provecho, de edificación. Espero que nos ayude a entendernos mejor, a conocernos mejor y a crecer más en esa gracia y dentro de los mandamientos de la Torah. ¿Vale? Hashem creó la serpiente, pues claro, todos los animales, todas las cosas que existen, no hay nada que exista por sí mismo fuera de Hashem, ¿vale? Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Nos despedimos, Shabbat Shalom a todos y hasta la próxima. Letraot.